Pues la idea es que comencemos a trabajar con esto, ¿sí? La idea es que trabajemos con el proceso y hoy podamos desarrollar este contenido. ¿Listo? Entonces, en sí, ¿para qué nos sirve Excel? Excel es una herramienta que, como les había dicho, solamente podemos hacer cálculos, realizar cuentas, desde pequeñas sumas hasta grandes cálculos aritméticos. El fin es de que con esto podemos desarrollar cualquier tipo de actividad. Si vamos a hacer, por ejemplo, una encuesta, unas estadísticas de cualquier carácter, pues nosotros podemos procesar esa información en base a Excel, ¿cierto? Entonces, pues en primera instancia, Excel es solamente una herramienta, ¿sí? De medición. ¿Qué es lo otro? Yo les había pedido que pensaran en una pregunta de investigación. Bueno, no lo voy a decir así, pues una pregunta de investigación, porque hablar de investigación también es un tema del que primero tenemos que hablar. Pero dejémoslo en una pregunta, ¿cierto? Pensemos en lo que hacemos en nuestras actividades, digámoslo así, profesionales, lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo día a día. Una pregunta que me lleve a pensar, no a responder, sino a pensar qué puede pasar en esta situación. ¿Sí? Entonces, no es que sea una pregunta cerrada, ¿sí? Que usted diga, si esto es de esta manera, ¿por qué es así? O sea, no es algo que responda a algo inmediato, sino que deje como una idea de, uy, ¿qué puede ser, qué puede llegar a pasar acá? Listo. No solamente es la pregunta, es como tener un objetivo, saber qué es, para dónde va, a dónde quiero llegar, cómo hacerlo y cómo lo voy a hacer. Ese es el objetivo de la pregunta, ¿sí? Lógicamente tendremos objetivos específicos en el que tenemos que decir bajo ciertos parámetros cómo vamos a lograr resolver esta pregunta. ¿Cuál es el fin de la pregunta? El fin es procesar la información y llegar a sacar algunas conclusiones y algunos datos de qué es lo que arroja. En este momento no tenemos que hacer una pregunta para buscar entender, solamente es hacer la cuestión. Yo les había leído una pregunta que recuerdo que decía algo así. Es un ejemplo. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Quién no me escucha? Bueno, la cercanía de bares a, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira afecta el rendimiento académico de los estudiantes. Es una pregunta que como les digo, puede dejar una inquietud donde nadie tiene la respuesta. ¿Qué tocaría hacer ahí? Pues desarrollar alguna herramienta que me permita hacer una medición para poder obtener el resultado de qué es lo que sucede ahí, ¿cierto? Entonces, no sé, ¿qué me puedan decir ahí? ¿Qué se les ocurre? Les voy a pedir algo, papel y lápiz, el cuaderno, mejor dicho, para que comiencen a escribir. Pues eso tendría varios puntos de vista, ¿Sí? porque unos dirían que sí, otros dirían que no. Ah, claro, exactamente. La idea no es que tenga que responderse sí y no, la idea es el por qué sí y el por qué no. ¿Sí? Yo desarrollé esta actividad con otro grupo de la misma institución, Politécnico, donde una de las muchachas me decía a mí que cuál era qué efecto causaba la primera impresión de un entrevistador al momento de contratar a una persona. Si bien la pregunta no es una pregunta cerrada, o sea, ella no tiene por qué responder inmediatamente lo que se pide, ¿cierto? Entonces, la pregunta, ella quería saber cuál era el impacto que esto podía ocasionar en cuanto a el desempeño del posible candidato. En cuanto a la presentación, la primera impresión, entonces nosotros en grupo deducimos que podía ser, por ejemplo, cómo afecta la impresión, por ejemplo, en cuanto al tema de los tatuajes. Para ustedes afecta en la primera impresión el uso de los tatuajes, ¿cierto? Entonces, ella lo que tenía que hacer era desarrollar una herramienta, o sea, desarrollar una encuesta o una entrevista donde hablara con un entrevistador que, no sé,
pudiera encontrar en alguna empresa donde ella estudia o hace las prácticas para ver esta persona qué le arroja, qué le dice. ¿Sí? Entonces, nosotros hablando del tema, pues suponíamos que cómo afecta, pues sí, la verdad es que sí afecta, y afecta mucho, pero no sabemos todavía si es de forma negativa o positiva, porque el uso de los tatuajes, por un lado, en cuanto a la forma negativa, se está refiriendo a que puede ser un obstaculizador de la comunicación, o puede ser mal visto por la historia que tiene el uso de los tatuajes. Mientras que, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, es un tema cultural y está de moda, mejor dicho, todo el mundo tiene tatuajes allá. Pues no voy a generalizar que todo el mundo, pero sí una gran parte de la población de Estados Unidos posee tatuajes, donde yo les decía que es muy factible que vaya usted a un quirófano, a un hospital, y se encuentre con que el doctor más importante del hospital tenga tatuajes hasta en la cara, directamente en la frente, en los pómulos, tatuajes, y por esto no se le vaya a medir su coeficiente o su nivel intelectual, ¿sí? Entonces miren el nivel de la pregunta. Esto es lo que yo quiero. Que usted, por ejemplo, Natalia, Valentina, Xiomara, piense en lo que usted hace en su quehacer diario y se imagine algo que usted considera que pueda llegar a ser una pregunta que amerite una investigación. Voy a dar otro ejemplo, y este sí es más personal. Hace algún tiempo yo pensaba que de qué manera el uso de las redes sociales, por ejemplo, como Facebook, puede afectar las relaciones de pareja. Piénselo ahí. A ver, Natalia. Nati, ¿dónde está? Aquí, profe. Natalia, entonces, ¿considera usted que el uso de las redes sociales afecta las relaciones de pareja en la contemporaneidad? Pues yo digo que como es, o sea, como depende de cada persona. ¿Sí? Porque si, o sea, yo tengo mi red social, pues mi Facebook, ¿cierto? Y yo no lo voy a estar utilizando como para hablar con otras personas, así como de serle infiel a mi pareja o algo, ¿sí me entiende? ¿Sí? Entonces, o sea, como en diferentes casos, porque puede que otra persona sí oculte por ahí eso. Muy bien. Muchas gracias. Listo, Xiomara. Cuéntame usted, a ver, ¿qué opina de eso? Ay, profe, no, yo no quiero opinar respecto a eso. La verdad, eso de por sí es una situación muy complicada. Complicada porque depende de la pareja o no, se crea desconfianza. Y cuando hay desconfianza, pues se va acabando todo lentamente. Muy bien. Exacto. Muchas gracias. Bueno, y Valentina. Pero pues yo pienso que la desconfianza la crearía ya cada uno. Si usted se va a poner a utilizar el celular delante de su pareja y como a escondidas, pues uno ya empieza como a sospechar como que tiene algo raro ahí. Pero si usted desde el principio sabe hacer las cosas y usted se le está portando seria a la persona, pues no hay ningún inconveniente normal. Bueno. Bien, entonces, en ese orden de ideas, cabe aclarar que entonces hay unas categorías. Como se dan cuenta, nadie aquí tiene la razón de la respuesta. ¿Sí? Es una pregunta que no está cerrando una respuesta y nadie me está diciendo sí, afecta, o nadie me está diciendo no afecta. ¿Sí? Lo que esto hace es abrirnos la mente y pensar, uy, no, es que es complicado. Otro me puede decir, no, es cuestión de confianza. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que pensar. Volviendo a lo que yo quiero que hagamos es piense en qué se puede hacer de acuerdo a lo que usted está haciendo, de lo que usted está estudiando. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el espacio para poder pensar en eso. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Los datos. Esos datos que vamos a obtener mediante esto.
Esto no se va a hacer ni hoy ni la próxima clase. Esto lo vamos a ir desarrollando. Por lo pronto lo que necesito, y yo veo que este grupo es de niñas muy inteligentes, creo que voy a tener muy buenos resultados. Al menos tengo muy buena expectativa. Por ejemplo, con un grupo que tenía en los sábados, hubieron preguntas muy buenas, muy buenas. Entonces, por ese lado quiero que quedemos claro, ¿listo? Pero yo no sé qué pregunta sacar. No, vamos a irlas haciendo. Yo les voy a ir dando los parámetros y lo vamos a hacer. Ahorita vamos a tener un espacio para que pensemos entre todos qué podemos hacer. Les voy a dar otros ejemplos que de pronto les pueda servir como una luz para poder como ayudar a pensar en esto. ¿Listo? Quizá alguien ya tenga alguna pregunta, alguien ya tenga alguna inquietud. Recuerdo que la primera vez que a mí un profesor de investigación me dijo, ¿qué pregunta puede hacer? Y que no se pudiera responder, pero que no fuera cerrada la pregunta. Yo le dije de carrera, no, pues, profe, yo quisiera saber qué hay después de ingresar a un hoyo negro en el universo. Se dan cuenta de la magnitud de la pregunta. ¿Quién va a responder eso? Y no es una pregunta cerrada. ¿Quién me va a decir qué hay después de un hoyo negro? Realmente no hay una respuesta, o al menos científicamente posible, ¿sí? Nos imaginamos que ahí empieza el fin del mundo, no lo sé. Pero bueno, entonces la idea tampoco es hacer una pregunta que no tenga respuesta, sino que tenga variabilidades de respuestas. ¿Listo? No tiene que ser una pregunta que dé una respuesta positiva. Si la da negativa, pues eso se llaman hallazgos. Y los hallazgos es muy posible encontrarlos. ¿Listo? Bueno, yo por aquí preparé un documento que se llama procesamiento de datos. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta qué es lo que vamos a hacer con los datos. Ustedes vieron el instructivo que les envié, los 2 videos de YouTube. ¿Sí los vieron juiciosos? ¿Sí? Natalia, Xiomara, ¿sí los vieron? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a poner en silencio la cámara porque estoy viendo, perdón, en silencio todos los micrófonos porque los estoy viendo a todos en activo. Gracias. Gracias, Xiomara. Gracias, Valentina. Listo, Natalia. Muy bien. Bueno. Voy a compartir pantalla. Ya pueden ver la pantalla. Utilicemos el chat. ¿Ven la diapositiva? Muy bien. Bueno. El tema se llama aplicaciones automáticas, pues esa es la materia que manejamos y el tema es procesamiento de datos. Bueno. Terminología. Un registro consta de 2 o más valores o variables almacenados. Un registro consta de 2 o más valores o variables almacenados en posiciones consecutivas de memoria. Un archivo está compuesto por una colección de registros. Una base de datos es una colección integrada de registros relacionados lógicamente o archivos que consolidan los registros previamente almacenados en documentos separados en un fondo común de registros y que proporciona datos para muchas aplicaciones.
Aquí lo que nos están diciendo es que en un archivo, nosotros podemos tener una carpeta, un archivo, y en él podemos guardar varios documentos. Eso es lo que llamamos registro. Un registro puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, una serie de documentos que tengan contenidos, digámoslo así, datos, información útil que tengamos ahí. Bueno, definiciones. Los datos pueden ser cualquier número o carácter que pueda representar los valores de la medición de los fenómenos observables. Un solo dato es una medición de un fenómeno observable. A ver, los datos pueden ser cualquier número o carácter que pueda representar los valores de las mediciones. Es decir, todo lo que usted extraiga, lo que consiga como información, son datos. ¿Sí? Bien o mal, son datos que podemos almacenar, podemos guardar. Que eso quede claro. ¿Listo? Cualquier tipo de información, sea una fotografía, sea un documento, sea un audio, lo que sea, esos son datos. Bien. La información medida es deducida algorítmicamente, derivada estadísticamente a partir de múltiples datos, entre paréntesis, pruebas. La información es una respuesta a una pregunta o un significativo estímulo que puede dar lugar a nuevas preguntas. Ojo, muy bien. La pregunta puede evocar nuevas preguntas. Y eso es bastante importante. O sea, debería ser así. No que una pregunta arroje una respuesta inmediata, sino que nos permita evocar más inquietudes. ¿Listo? Bueno. Datos versus información. Bueno. Los datos consisten en nada más que hechos, organizados o no organizados, que luego pueden ser manipulados en otras formas para que sean útiles y comprensibles, convirtiendo los datos en información. Listo, lo que anteriormente mencionaba, todo lo que podamos extraer como respuesta o como hallazgos de lo que estamos investigando, son datos. Perdón, que aquí como que tengo un chat. Se entrecorta. Sí, mucho. Bueno, pero pueden ver lo que estoy leyendo. Bueno, entonces lo vamos a ir leyendo ahí entre todos. Yo lo voy a seguir leyendo, de todas maneras, yo lo voy a hacer lento para que alcancen a leer. ¿Listo? Bueno. El proceso de manipulación de hechos a información se conoce como procesamiento. Para ser procesado por una computadora, los datos deben primero ser convertidos en un formato legible por una máquina computacional. Computacional. Bueno, una vez que los datos estén en formato digital, se pueden aplicar varios procedimientos y así obtener información útil. Básicamente estoy hablando de lo mismo. Los datos como tal se pueden almacenar. Aquí lo que nos están pidiendo es que los digitalicemos, los guardemos y los tengamos escritos pues, de una forma adecuada para poder después manipularlos. Bien. Dice, el procesamiento de datos... El procesamiento de datos puede involucrar varios procesos incluyendo resumen de datos, agregación de datos, validación de datos, tabulación de datos y análisis estadístico. A ver, nosotros con Excel podemos trabajar bastante el tema de los análisis estadísticos a base de tabulaciones. Podemos crear una base de datos donde tengamos, por ejemplo, un número de respuestas de estadísticas hechas a personas que nos hayan respondido a algún tipo de inquietud que nosotros hayamos pues, decidido realizar, y él nos va a arrojar una información que para nuestro caso sea la más conveniente. ¿Sí? Un resumen de datos podemos, por ejemplo, sacarlo de una especie de diario de campo. Un diario de campo, cuando decidimos buscar una solución o buscar alguna información acerca de un fenómeno social, el
Es como la salida donde podemos, mediante la experiencia, denotar qué es lo que sucede en un entorno. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es escribir con nuestras propias palabras qué observamos. Eso sería una especie de resumen de datos. ¿Sí? Bueno, continuamos por este lado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, Xiomara. Bien. Bueno, entonces, continuamos por acá. Por acá. Etapas de procesamiento de datos. Recopilación de datos. La recopilación de datos es el primer paso en el procesamiento de datos, valga la redundancia. Los datos se obtienen de las fuentes disponibles, incluidos los archivos de texto y los almacenes de datos. Es importante que las fuentes de datos disponibles sean confiables y estén bien construidas. A ver, para que sean confiables y más en nuestro caso, pues vienen con la razón de que son creadas por ustedes mismos. Ustedes van a crear una herramienta, porque eso es lo que queremos hacer, realizar una herramienta de medición o para extraer información, y pues eso ya hace confiable la información, usted no se la va a inventar. Si usted va a entrevistar o usted le va a hacer unas preguntas a alguna persona, pues obviamente son información o son datos confiables y pues la idea es que queden bien construidas. Eso es lo que estamos tratando de hacer, construir adecuadamente una herramienta para tener pues unos datos, unas fuentes de datos bien. Bueno. Preparación de los datos. Una vez que se recopilan los datos, estos ingresan a la etapa de preparación. La preparación de datos, a menudo denominada preprocesamiento, es la etapa en la que los datos sin procesar se limpian y organizan para la siguiente etapa. Durante la preparación de datos sin procesar, se verifican diligentemente para detectar cualquier error. El propósito de este paso es eliminar los datos incorrectos, datos redundantes, incompletos o incorrectos, y comenzar a crear datos de alta calidad para una mejor inteligencia empresarial. Claro, nosotros no todo lo que vayamos a encontrar va a ser, pues, sumamente relevante. No. Vamos a tener que limpiar. Cuando decimos limpiar es que tenemos que reorganizar la información, acomodar, y aquella información que no nos vaya a servir para nada útil, pues entonces tendremos que desecharla. ¿Listo? Muy bien. Entrada de datos. La entrada de datos es la primera etapa en la que los datos sin procesar comienzan a tomar la forma de información utilizable. Bueno, esto lo podemos hacer mediante varias herramientas. Una, pues, es la que yo les suministré inicialmente, que es Excel. Pero realmente, entrada de datos podemos realizar, digamos, con un procesador de texto como es Word, o, por ejemplo, en una presentación como lo es PowerPoint. En fin, el hecho es ingresar los datos y poderlos almacenar digitalmente. Muy bien. Procesamiento. Durante esta etapa, los datos son ingresados en la computadora. En la etapa anterior se procesan para su interpretación. El procesamiento se puede realizar mediante técnicas de filtrado, análisis y visualización de datos, incluso con algoritmos de aprendizaje automático. Aunque el proceso en sí puede variar ligeramente dependiendo de la fuente de datos que se procesa, bueno, dice entre paréntesis base de datos, redes sociales, dispositivos conectados, etc. Y su previsto examen de patrones de publicidad, diagnóstico de dispositivos conectados determinarán la necesidad del cliente. Bueno, aquí no es, pues, digamos, acá es un poquitico complejo lo que está diciendo, pero
Entendemos que el procesamiento es la etapa en la que estamos organizando toda la información. ¿Listo? Aquí hablan del filtrado, de algoritmos, pues no vamos a trabajar con algoritmos, ni vamos a trabajar con filtrados de datos, ni nada. ¿Listo? Tampoco vamos a sacar información de redes sociales como Facebook, nada de esto. Ya, pues si alguien lo hace así, pues no hay ningún problema. Eso ya usted lo va a dar en el momento que lo vaya a hacer. Muy bien. Interpretación de los datos. Ya vamos a terminar, compañeros. No se vayan a... La etapa de salida, interpretación, es la etapa en la que los datos son finalmente utilizables para los usuarios. Se traducen los datos, se pueden leer y a menudo en forma gráfica, videos, imágenes, textos informáticos. Claro, si por ejemplo nosotros queremos, volviendo al tema, por ejemplo, de la cercanía de bares en la universidad, si afecta el rendimiento académico, y queremos hacer una encuesta donde algunos digan sí, sí y otros no, nosotros podemos crear un gráfico con Excel. Con Excel podemos poner los datos de quienes dijeron que sí, quienes dijeron que no, y pues fácilmente Excel nos va a dar una tabla gráfica que nos va a mostrar el nivel que puede tener de si esto es factible o si esto no es factible. ¿Listo? También podemos poner imágenes, perdón, videos. Los videos, pues si alguien quiere hacer un registro con el celular, pues perfectamente se puede hacer, todo el tiempo se puede hacer. Igual esos son registros. Dice, los miembros de la empresa o institución ahora pueden comenzar a administrar los datos para sus proyectos de análisis. Ya eso pasaría pues al proceso final en donde ya estaríamos pues como revisando lo que se hizo y cómo quedaría. ¿Listo? Básicamente, muchachos, este es el propósito de este tema. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud. ¿Me pueden ver? Bueno, muy bien. Entonces, cuéntenme qué se les viene a la cabeza. Natalia. Ah, no, Valentina, Valentina mejor. A ver, yo pongo la cámara grande para Valentina. Valentina, ¿me habilita por favor el audio? Gracias. Cuéntenos, Valentina. ¿Qué, profe? Cuénteme ¿dónde usted está haciendo alguna práctica en este momento? No, todavía no está en práctica. Sí. Sí. Cuénteme qué le toca hacer en donde está trabajando actualmente, haciendo la práctica. ¿Cuáles son sus actividades? Yo estoy haciendo las prácticas en una tostadora de café. Ah, sí, ya me acordé. La tostadora de café, en este momento no es que esté, pues en ese momento no, antes cuando yo empecé, no es que pues esté en un proceso de producir constantemente, no. La fábrica en sí está parada, porque no es que todos los días hagan café o tuesten el café. Entonces, pues, por el momento estaba yo con la encargada haciendo unos papeles para la federación para exportar el café, porque es el objetivo de la empresa este año, empezar a exportar café. Inclusive, mi patrón, antes de que empezara todo este problema de ese virus, él se fue para Estados Unidos para él empezar a hacer conocer el café allá. Entonces, pues, empezamos a hacer inventario
sobre la empresa, sobre los nuevos activos y pasivos que habían en la empresa. Estábamos haciendo los papeles para para la federación, para que le den el sello de que sí son tostadores de café para poder empezar a exportar. Y ya. Bueno, es muy interesante el tema realmente. Si se fijan, las otras dos compañeras, mire que, y ella lo menciona, el problema que tenemos con el tema del virus. Yo pienso que esto ya es un punto de partida para hacer una investigación. Yo no lo voy a decir para que lo copien tal cual, pues la idea no es esa, la idea es que ustedes piensen y ustedes lo puedan hacer. Pero ¿cuál sería el impacto del virus en la empresa? ¿Sí? Para la federación, para todos los documentos que tienen que hacer, ¿cuál es el impacto, digamos, lo negativo, positivo que puede tener para los compradores o para los vendedores, qué sé yo? Eso ya es delimitación. Ya usted tiene que tener, pues, ahí como esa luz, esa iniciativa de qué hace falta o qué puede complementar. No solamente es para cuestionar, sino también puede ser para aportarle. Listo. ¿Tiene alguna inquietud, Valentina? No, profe. Bueno, listo. Seguimos con... ¿Quién dijo yo? No me acosen tanto. A ver, la niña que tiene en la cámara como que la frente nomás. Xiomara, la tengo en pantalla completa. Sí, sí, Yo. sí, Xiomara, perdón, Xiomara no. Ah, sí, Xiomara me acuerdo que nos estaba contando la última vez que ella trabajaba, estaba haciendo las prácticas allá en el Coliseo con el tema del deporte del boxeo y que le tocaba pues enterarse muy bien de los elementos deportivos que ya se utilizaban, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, no se me olvidó. ¿Qué inquietud tiene usted sobre la empresa? Qué puede usted aportar o cómo usted evidencia alguna necesidad o qué? ¿Cómo en qué sentido lo habla? En el sentido general, como vuelvo y lo digo y lo he venido diciendo todo el tiempo, es algo global, es algo que surge de su personalidad, de su mente, de sus ideas. ¿Cómo usted nota que hace falta algo o que se puede indicar algo? O sea, ¿cómo usted puede evidenciar que algo se puede cuestionar ahí? Uy, Dios, es una pregunta muy complicada hablando del ámbito en el que estoy. No es Pues complicado. en el ámbito Acerca el micrófono que no le escuchamos bien. que es una pregunta complicada hablándolo en el ambiente en el que me encuentro, pues en el que está, pues, Sí, que no sé, es que lo que, pues, desde mi perspectiva, lo que yo me pregunto si el lugar en el que estamos ubicados no afecta al flujo de entrada si estuviera ubicado, por ejemplo, en un lugar más central. Eso es lo que yo me pregunto. bueno, no le escuché muy bien, pero creería que suena bien. Puede volverlo a leer. Que yo la verdad no lo escuché. Profe, que lo que yo me pregunto más o menos es que es que si el lugar en el que se está ubicado no afecta el flujo de entrada de personas si estuviera en un lugar más central. Ah, bueno. Sí, yo creo que esa pregunta estaría muy bien. Ya tocaría entonces entrar, o sea, ahora que me acuerdo, tengo que volver a grabar, es una evidencia que tenemos que presentar a la dirección. Una evidencia. Inclusive para algunos estudiantes es necesario hacerlo porque son de zonas rurales, entonces no tienen internet. Y la idea es poder hacer el video para que ellos puedan ver el contenido y si hay alguna actividad, poderla desarrollar. Que no podemos estar dando y dando una clase cada que alguien la necesite. No es factible. ¿Natalia no ha podido entrar?
Xiomara, puede activar el audio. Ya. Bueno, entonces me estaba contando que si el ingreso al Coliseo puede causar inconvenientes en la movilidad. ¿Porque hay algún inconveniente con la movilidad? O sea, están en un punto estratégico de movilidad. Yo no lo hablo por eso, porque allá hay estacionamiento y se encuentra la vía. Yo lo hablo más es por la localización. Que Por la estar tan alejado del centro no afecta que el flujo de personas. A lo que me refiero es que si está tan alejado del centro, no afectaría que eso entren menos personas. En cambio, si estuviéramos en el centro, pues entrarían más personas. A eso es lo que me refiero. Bueno, pero pues eso ya va de acuerdo a donde vivan, eso ya de acuerdo a donde vivan, pues no sé. Sí, porque eso va de acuerdo a donde viva, porque mire que, pues, en la villa también hay otra sede de eso. Claro que Entonces, pues, en la sede de boxeo eso queda en la carrera cuarta, ¿cierto? Y por el Parque Banderas. sí, al frente del Parque Banderas. Yo estaba pensando, sí, yo estaba ubicado en otro lugar, en el Coliseo, que queda por la cuarta, pensando que ahí era, pero sí, está un poquito retirado del centro. Varias. Entonces, bueno, yo creo que puede ser. Entonces, requerimos de que la escriba y digamos que la estructure de una forma que sea coherente. Listo. Bueno, señor. Bien. Natalia, ¿ya me puede escuchar? Sí, señor. Bueno, ¿Me escuchan? sí, lo escuchamos. Sí. Yo lo escucho. Natalia, cuéntenos entonces usted, ¿qué nos puede proponer? Profe, pues de acuerdo a lo que, pues, que había dicho Valentina, y usted lo de que el virus ahorita, pues, en lo que yo estoy haciendo la práctica, se tiene mucho contacto con las personas. Bien importante eso, ¿no? Entonces mi pregunta pues sería de que ahora, pues después de que pase esto, sería después de que pase esto, afectaría la estética de que haya más gente o menos gente, pues menos personas. A ver, a ver. Porque hagamos una cosa, mejor dicho, hagamos un ejercicio para que no nos enredemos, porque yo sé que la idea la tiene ahí y sé que en su interior la tiene clara, que no sabe lo que quiere. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos ahí 5 minutos y vamos a escribirla. Escribo la pregunta iniciando, por ejemplo, como ¿considera usted o creería que por ejemplo, en el caso de Natalia, el impacto que tiene el virus sobre esta sociedad va a causar estos y estos inconvenientes? Entonces, coja el lapicero, piense tranquilamente y escriba. Xiomara, no baje tanto la cámara. Gracias. Profe, es que yo apenas estoy almorzando y no quiero que me vean comer. Es por eso que tengo la cámara así. Entonces me da vergüenza que me vean comer ahí.
por eso. Les voy a leer por aquí una pregunta de investigación que hizo una de mis estudiantes. Ella me decía que qué habilidades requiere una secretaria para el desarrollo de su labor en una empresa. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué habilidades requiere una secretaria para el desarrollo de su labor en una empresa? Entonces yo me imagino que cada una inicialmente debe pensar en que debe estar en la parte de archivo, debe realizar documentos, debe, me imagino que recepción de llamadas, brindar soporte, digamos, servicio al cliente, ¿cierto? Esos serían, digamos, las habilidades propias que debe requerir una secretaria. ¿Con qué fin lo hizo ella? Porque ella nos contaba a todos que se daba cuenta que cuando hacía las prácticas le estaban solicitando hacer unas cosas que realmente ella no se imaginó que eso tuviera que hacerlo, ¿cierto? Como por ejemplo repartir los tintos, como por ejemplo barrer cuando realmente pues era, digamos, pasado de lo necesario. Porque nosotros dijimos que pues barrer, eso hasta los jefes lo tienen que hacer, todos. Pero en un caso donde le solicitan barrer todo el lugar, pues eso ya es otra cosa. Entonces, es una pregunta que aunque pues parece clara y que puede ser fácil de responder, tiene esos Pero puntos de pues, vista. pues el tema de que usted dice que de pronto barrer, uno no se lo imagina porque si uno lo contratan, si un ejemplo uno ve el anuncio de que necesitan una secretaria, usted piensa y cree que usted va a ir a ser secretaria, no que va a ir a barrer, ni que va a ir a trapear, ni nada. Porque si necesitan es una persona como secretaria, ¿para qué la van a poner a barrer? Si necesita una persona que necesite barrer, pues entonces contrate una que sea la secretaria y otra que se encargue del aseo. Por eso pienso de que cuando uno va a un trabajo, pues uno sabe lo que va a ir a hacer y por qué lo contrataron. Es correcto. Entonces, bajo esas mismas premisas fue que ella hizo la pregunta, porque se dio cuenta de que le estaban exigiendo otras cosas, como las que les menciono. Entonces ella quería saber, pues ella en ese momento no buscaba resolver el asunto, porque pues si en una empresa, digamos que la dirección solicita que se haga, pues usted se acomoda al trabajo o pues sencillamente se va, ¿cierto? Pero entonces ella nos quería compartir esa idea que ella tenía frente a eso. Esa es una pues muy buena que se hizo. ¿Listo? Entonces ahí les dejo también pues como esa luz para que tengan ahí y tomen como referencia. Yo las invito pues de forma voluntaria si quieren
hacer uso, por ejemplo, de lo que sucede en la actualidad, ¿sí? Porque es que las preguntas no vienen soportadas a un hecho real, o sea, algo que está ahí quieto, sino que está dado al dinamismo de la sociedad, de lo que sucede en el momento. En este momento todo está teniendo un impacto tanto social, económico, cultural, político, todo con base al tema del virus. Cuando Natalia ahorita nos mencionaba acerca de qué iba a pasar después, pues lo que alcancé a entender, que lo que iba a pasar después de que la gente tuviera pues esto del virus y todo esto, yo me imaginé que me iba a decir algo como cuál iba a ser el impacto social, ¿cierto? En cuanto, digamos, al saludo, a estas cosas. Entonces, a mí, antes de que terminara de decir la pregunta que ella pues tiene la inquietud, a mí ya me estaba evocando otras preguntas. Y de eso se trata. Entonces, por eso les digo que mejor la escriban. Bien, ¿cómo van? Pero pues hasta el punto de que yo le entendí a Natalia, es por lo que pues ella trabaja en una estética, Sí, ¿cierto? Entonces pues se escucha decir de que pues tengamos cuidado con ese tema de tener contacto con otra persona. Entonces pues mi opinión, pues yo no voy, la verdad es que no, porque uno no sabe qué puede pasar. Pueden decir de que, ay, sí, ya se acabó todo, pero pues uno queda como con la cosita de que, ay, no, eso está infectado, me sí, va a claro. pasar algo, por más cuidado de que... En el tema de Natalia con la estética, sí. Básicamente, el impacto que tiene bajo este argumento del virus es un impacto bastante fuerte porque realmente se trabaja con cuerpos, ¿cierto? Con la parte facial, que los masajes, y pues ahorita lo que tenemos que hacer es, primero que todo, evitar el contacto con otras personas. Entonces, ahí hay un tema bastante extenso de dónde pegarse. Yo pensaría de que sí le bajaría mucho a eso, Sí, claro, es que es verdad, eso es bastante. cierto, Leva. Inclusive yo estaba hablando de eso precisamente hoy con una persona, de que acá, yo soy de la Virginia, donde como una estética se cierra, entonces el negocio de la persona deja de funcionar, es una señora pues muy conocida, deja de funcionar, y que esta cuarentena o que esta tormenta no se va a acabar el 13 de abril, sino que posiblemente vuelve y se reactiva la cuarentena. Entonces, el impacto económico que va a tener la estética va a ser bastante fuerte, ¿sí? Entonces, Natalia, Profe, y sí, muchos negocios. claro que sí. Sí, el tema es bastante extenso porque está afectando todo. La verdad, no hay que decir que a esto, sino a todo. Muy Profe, bien, basándome a eso fue que yo hice mi pregunta. sí. Puede escribirla en el chat. Yo la escribo, pero no sé si está bien redactada, yo no sé. A eso vinimos, a aprender. Ama, en serio. Yo noto a Natalia como preocupada, como que, uy, estoy embalada Mirando con esto. sí, mirando la pregunta. Bueno, sí, esto que estamos haciendo es un primer inicio, ¿sí? Y ahí vamos a ir puliendo la idea. Esto no tiene que ser en este momento la pregunta tal cual. Ella inclusive la podemos hacer y termina posiblemente diciendo otra cosa, pero la idea es eso, transformarla para poder llegar a una idea, pues, a la mejor idea que podamos tener. Xiomara ya terminó. Ya terminó de almorzar.
Bueno, Valentina nos dice, ¿cree usted que el COVID-19 puede afectar a una empresa tostadora de café? ¿Cree usted que el COVID-19 puede afectar? Gracias, Valentina. Bien, Natalia, yo estoy a la expectativa con lo que está escribiendo porque parece que es algo muy bueno. Entonces aquí tengo el chat habilitado. Xiomara, Xiomara, ya puede ir redactando la pregunta, por favor, en el chat. ¿Cree usted que el COVID-19 puede afectar a una empresa tostadora de café? A ver, Valentina, déjeme yo abro su ventanita por aquí. Total. ¿Qué afecta a la tostadora de café? Primero, es una empresa que produce materia prima de consumo humano, ¿sí? Entonces, lo primero que le van a responder a usted es que sí afecta. Afecta inicialmente de forma negativa porque las afectaciones que está creando el virus es inicialmente, en cuanto a lo económico, ventas por cero, ¿cierto? En cuanto al consumo, pues no hay en este momento personas trabajando, nadie va a poder producir, por lo tanto nadie va a comprar y nadie va a consumir, ¿cierto? Aunque hay empresas que están trabajando. Entonces me gustaría que piense de nuevo en esa afectación que puede tener la empresa. Entonces, cerrar un poquitico la pregunta en cuanto a lo económico o en cuanto al consumo, ¿sí? O por ejemplo, a ver, ¿a qué más podemos pensarlo? O sea, darle como una especificación a cómo esto lo va a afectar. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Porque cuando usted dice afectar, está refiriéndose a algo muy general, porque es que la verdad cuando hablamos de afectar, todos estamos afectados por todo, por todos lados, ¿sí o no? Natalia, Xiomara, es verdad que estamos afectados. Es la misma afectación que tiene la estética y que tiene la empresa deportiva de Xiomara. Entonces, especificar cómo esta misma empresa tostadora se afecta, ¿sí? Que la haga diferente de las demás. A ver, Natalia nos cuenta que ¿creía usted que el impacto social provocado por el virus afecta el flujo de clientes en una estética de belleza debido al contacto humano? Bien, fíjese que ella está otra vez, al igual que Valentina, llamando a el impacto social que provoca el virus en cuanto a la estética, ¿sí? En cuanto al contacto humano. Entonces ella ya por lo menos, al menos logra ya identificar
¿Cómo afecta esto en cuanto al tema de la manipulación? ¿Sí? Entonces, a ver, yo releo la pregunta. ¿Cree usted que el impacto social provocado por el virus? A ver, cuando dice impacto social, ¿cree usted que el impacto social provocado por el virus afecte el flujo de clientes en una estética de belleza debido al contacto humano? Eso es claro, claro que sí, Natalia, claro que sí, porque la verdad nadie va a creer en este momento que lo toquen, ¿sí? Inclusive ya uno nota las personas que son muy cercanas a uno que hasta para tocarle en el hombro ya es como con ese temor. Entonces, eh, sí va a afectar, sí va a afectar. Entonces, me gustaría que haga otro toque ahí a la pregunta donde diga, no sé, debido al contacto humano. Puede ser, o sea, no sé. Yo creo que la pregunta va por muy buen camino, casi no hay que hacerle nada. Lo que sí quiero que tenga claro es que le van a decir que sí va a afectar el flujo de clientes. Eso es claro. Quizá no va a faltar la persona que diga que no va a afectar, porque si una persona, una mujer, por ejemplo, se hizo una liposucción, necesita los masajes y le urgen los masajes, no le va a importar nada y va a querer que le hagan su procedimiento de contacto humano. Bien, y Xiomara nos dice, a ver, Xiomara, yo pongo su cámara grande. Xiomara me dice que cree que la localización del Coliseo M afecta el flujo de usuarios. Primero quite la palabra, la M, esa M no la entendemos, no la entiendo. Hay que darle ubicación y no tanto porque no lo hizo para mí ni lo hizo para usted, lo hizo para los demás. Cuando usted dice la localización del Coliseo M, yo no conozco el Coliseo M. Supongo que se refiere al Coliseo Mayor. Afecta el flujo de usuarios. Cuando dice flujo de usuarios debe indicar por qué. ¿Sí? ¿Cree usted que la localización del Coliseo Mayor afecta el flujo de usuarios por su lejanía del centro de la ciudad? Algo así. Porque tiene que indicar por qué puede afectar el flujo de usuarios. ¿Listo? Entonces, reorganice y volvemos a revisar.
Natalia, ¿cómo va? Señor, ¿Cómo va? ¿Ya la tiene lista? pues no sé qué hacerle. Bueno, Valentina dice, ¿cree usted que después de que pase todo lo del tema del virus, la empresa se enfrentaría a algún problema en el tema de la producción o ella podrá seguir trabajando como común y corriente? Natalia, ¿usted qué opina de esa pregunta? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué le mejoraría? ¿Qué le organizaría? ¿En dónde dice, profe? La pregunta de Valentina Ramírez, ahí en el chat está. A mí no me aparece. A mí tampoco me aparece. ¿No les aparece? No. Bueno, Valentina nos dice lo siguiente. ¿Cree usted que después de que pase todo lo del tema del virus, la empresa se enfrentaría a algún problema en el tema de la producción o ella podrá seguir trabajando común y corriente? ¿Cree usted que después de que pase todo lo del tema del virus, la empresa se enfrentaría a algún problema en el tema de la producción o ella podrá seguir trabajando común y corriente? A ver, Valentina, tiene que manejar un poquitico más la argumentación y la redacción, porque primero voy a mencionarle una redundancia bastante fuerte, que es la palabra tema. La palabra tema se repite en dos líneas. Dice, ¿cree usted que después de que pase todo lo del tema del virus, la empresa se enfrentaría a algún problema en el tema de la producción? Entonces, eliminar redundancia. La palabra tema se quita. Ahora, después de que pase todo lo del tema del virus, ¿cuál virus? Valentina, tenemos que especificar que, al menos ahí puede colocar, ¿cree usted que después de que pase las afectaciones causadas por el coronavirus o el COVID-19, como se le llama, ¿cómo es? Científicamente, la empresa enfrentará un problema de producción o podrá seguir trabajando de forma adecuada o de forma, ¿cómo podemos decirlo ahí? De una forma normal, ¿sí? Porque usted ahí está manejando tiempos. Se enfrentaría en el tema de la producción o se podrá seguir trabajando, maneja como un presente continuo y luego llega a un presente. Sí, entonces se enfrentaría a algún problema en el tema de la producción o ella podrá seguir trabajando común y corriente. Ahí hay un inconveniente estructural que debe manejar, que debe tratar de reorganizar. ¿Listo? La intención puede ser clara, ¿sí? ¿Considera usted que después de que pase los inconvenientes causados a base del COVID-19, la empresa enfrentará problemas en cuanto a la producción y esta podrá seguir trabajando de forma adecuada, de forma normal, o de forma, sí, de forma normal, ya ahí se acomodaría. Xiomara dice, ¿cree usted que la localización del Coliseo Mayor afecta el flujo de usuarios por su lejanía al centro de Pereira? Al seno de Pereira. Era Ay, centro. me equivoqué, era centro. Ay, era centro. Yo escribí inclusive que ahí era centro. Entonces dice, al centro de Pereira, cierra paréntesis, era centro. Lo mismo que Valentina, ojo hay que hay un problema estructural, es error de ortografía, entonces pues bien que pase por este momento porque pues estamos haciendo la socialización, pero no debe quedar en un documento presentado. Sí, si usted me va a presentar eso, que no vaya a tener No. esos temas, esos problemas ortográficos que se dan pues por no prestarle atención cuando escribe. Bueno,
Y Natal, ahí Valentina, Valentina volvió a escribir y dice, ¿cree usted que después de que pase lo del tema del virus, la empresa se enfrentaría a algún problema en el tema de la producción o ella podrá seguir trabajando común y Yo creo corriente? que ella lo reenvió, yo creo que ella lo reenvió por lo que no nos aparecía a Natalia y a mí, Ya lo pueden ver. Sí, ya. porque Sí. ella lo reenvió. Entonces es solamente una cuestión estructural, Valentina. ¿Sí? Entonces, cuando usted hace una pregunta para un trabajo, usted no mencione el tema de esto, el tema del virus. Suena como muy informal, como muy conversacional, como muy de charla, ¿sí? Y la idea es que tenga formalismo, que tenga una presentación adecuada, ¿sí? Como vuelvo y le digo, ¿cree usted que después de que pase, o cree usted que después del fenómeno de la pandemia, podemos decirlo así, del COVID-19, afectará el tema de la producción, podrá afectar la producción y esta podrá seguir trabajando de forma normal? Esa sería pues ¿Y una... yo? ¿Dónde está? Es que no veo más. No, o sea, no, Natalia, ¿creería no usted lo que es, ¿sabes? Porque no supe, o sea, cómo, creería qué usted tenía o qué. creería usted que el impacto social provocado por el virus afecte el flujo de clientes en una estética y belleza debido al contacto humano? A ver, Natalia, ¿cómo ve usted el impacto social? Pues de que, o sea, de las personas como lo están tomando, de que algunas lo toman muy fuerte y Claro, así, pues, porque es que el impacto social es complejo. Hay personas que, como usted lo dice, lo toman muy fuerte, se lo toman muy a pecho y quieren desinfectar, mejor dicho, hasta la suela de los zapatos, mientras que hay personas que no les importa y ajá. dicen que es una mentira, que eso no. Entonces, el impacto social provocado por el virus afecta el flujo de clientes de una estética. Entonces, la pregunta me gusta, me parece buena porque evidentemente va a tener respuestas de diferentes personas, digámoslo así, cosas que usted ni siquiera se imagina que le van a decir. Para algunos va a ser, no, eso no afecta, otros no, sí, sí afecta, porque entonces imagínese uno con las manos de una persona que quizá pueda estar infectada, como pues que diga, no, yo necesito que me hagan el tratamiento. Entonces, creo que puede estar bien, ¿sí? Estructuralmente no le veo ningún problema así pues como considerable, me parece que no es redundante. Bien, vuelvo y lo leo, ¿creería usted, al menos como cree, sí cree, quitarle el creería, sino él cree o considera que el Bueno, impacto social provocado por el virus, ahí puede colocar el virus COVID-19, afecte el flujo de clientes en una estética? Sí, eso de colocar el COVID-19 como que nos ubica, ¿sí? Nos permite como entender a qué se refiere el tema del virus, porque es que hasta un virus puede ser un virus en el computador, una gripa, qué sé yo. ¿Cierto? Pues en el momento, pues para todos es claro, porque todos socialmente tenemos en la cabeza metido esto de que tenemos un virus encima. ¿Listo? Entonces afecte el flujo de clientes en una estética de belleza debido al contacto humano. Bien, solamente serían pues esas dos cosas. ¿Cree usted? Y COVID-19. Bueno, tengo dos mensajes nuevos en la parte de abajo, donde me dice Valentina, ¿cree usted que después de que pase todo lo del tema, no, ¿cree usted que después de que pase todo lo del COVID-19, Valen Ramírez, ¿cree usted que después de que pase, a ver, ¿cómo lo ponemos ahí? ¿Cree usted que después de que pase, ¿cree usted que después de que pase, La situación del COVID, eso, muy bien, Xiomara, muchas gracias por el aporte. ¿Cómo lo haría usted, Xiomara? ¿Cree usted después de que pase la situación que enfrenta nuestra sociedad o cree usted que después de que pase la situación del COVID-19 la empresa se enfrentaría a algún problema? La empresa se enfrente a algún tipo de problema en el tema de la producción o ella podrá seguir trabajando. Yo pienso que en el tema de la producción debe parar la pregunta, ¿sí? Porque usted está aquí mencionando de que
si después de que pase este fenómeno, la empresa enfrentará un problema en el tema de la producción. Hasta ahí yo creo que hay una pregunta que se puede delimitar, porque ya luego dice, o ella podrá seguir trabajando de forma normal. Ella podrá seguir trabajando de forma normal, es mejor que eso lo elimine, Valentín, y lo deje en la producción. Entonces, volvamos a leer. ¿Cree usted que después de que pase la situación del COVID-19, la empresa se enfrentará a un... Bueno, muchachas, entonces, la idea que tenemos en este momento es reorganizar esa pregunta. Eviten, por favor, como si estuvieran hablando con alguien muy conocido. Entonces trate de ser un poquito formales cuando redacten la pregunta. ¿Listo? Bueno, vamos a ver en este momento un video que yo tengo por aquí acerca de el procesamiento de datos.
Bueno, compañeras, entonces, bien como dicen, nosotros no podemos trabajar un tema de investigación sin primero tener en cuenta de que hay que hacer o sea, hay que hacer unos objetivos específicos, una metodología, ¿sí? Sin embargo, el objetivo de este proceso es que podamos desarrollar esa herramienta para conseguir información, para extraer información y poderla procesar. ¿Listo? ¿Cuál es el paso siguiente? Ya usted tiene una idea de qué es lo que se pregunta. Eso le va a quedar como tarea. No, esto no va a quedar aquí. Yo espero que para la siguiente clase usted me presente esta pregunta con una estructura pues adecuada. Le voy a dar una semana para que organice eso. Trate de organizarlo, de centrar la idea. Piense, consúltelo con la almohada, porque bastante tiempo tiene con la almohada. Ya no pueden salir de casa. Entonces, piensen en ese fenómeno que tienen en este momento y cómo pueden ustedes indagar, cómo pueden hacer una pregunta que pueda causar, no sé, más preguntas y causar diferentes respuestas, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo otro? Objetivos y objetivos específicos. Vamos a hacer un objetivo. Cuando pensamos en un objetivo, ¿a qué cree que nos referimos? Por favor, Valentina, deshabilite el audio. Yo le hago una pregunta y quiero que me responda. Gracias. ¿Qué es para usted un objetivo? Como una meta que se propone uno. Una meta, muy bien. Natalia. Pues lo que sí, lo que se quiere llegar a cumplir, ¿cómo le digo yo? Sí, que por ejemplo dice que va a hacer tal cosa y sí, algo así. Bien, Xiomara. Audio. Xiomara. Xiomara. Habilite el audio. Ya. Ahora sí. Algo a lo que se desea llegar. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, como dice, y lo dijo Valentina, tal cual, es una meta, sí, eso es un objetivo, es a dónde quiero llegar. Entonces, requerimos de que usted escriba a dónde quiere llegar con eso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere saber? Cuando hablamos de un objetivo, pensemos, por ejemplo, en lo que nosotros estamos haciendo en este proceso de aprendizaje. Pero tengo una pregunta. Pregunte. El objetivo es sobre la pregunta. Sí. Ok. Entonces, el objetivo, pues yo lo que quiero saber es a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar y para qué, ¿sí?
Ese es el objetivo. Cuando pensamos en lo que hacemos en nuestra vida, es cuando nos dicen, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo con lo que está estudiando? Cuando usted le preguntan por el objetivo, usted una piensa en la meta. ¿Sí? Pues mi objetivo es poderme graduar, poder profesionalmente estar calificada para poderme desempeñar en un ambiente laboral adecuado, digno y bien remunerado, ¿cierto? Ese es el objetivo. Entonces, con esta pregunta quiero que tengamos un objetivo y nos preguntemos a dónde queremos llegar. O sea, qué es lo que pretendemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llamando un caso aquí, el de Natalia, el objetivo de ella, ¿cuál puede ser? Me imagino que poder enterarnos de cuál es el impacto que tiene la sociedad frente al contagio debido al contacto humano y poder caracterizar si evidentemente afecta o no afecta, digámoslo así, la parte económica de una empresa estética, ¿sí? Eso sí, el objetivo debe estar escrito por lo menos en 5 líneas, 5 o 6 líneas, no en 2 líneas. Y muchachas, por favor, con buena estructura gramatical. No lo vayan a escribir así, es que esto del tema del virus y no. Por favor, controlando esa parte de la redacción. A ustedes, y no por mí, y no por ustedes, o sea, en este momento lo podemos hacer porque pues yo no lo estoy valorando. Pero cuando usted esté enfrentada a una situación laboral donde hay un jefe o una persona de externa esperando un escrito suyo, él se va a fijar en eso y le va a dar una calificación que de pronto no sea muy satisfactoria. Entonces trate por favor de cuidar lo que escribe, ¿sí? Maneje sus palabras. Si tenemos algún temor con el tema ortográfico, pues entonces no lo escriba o consulte antes de hacerlo, ¿sí? Pero no escribamos a la carrera. Primero tomarse un tiempo, pensar en lo que se quiere decir y luego escribirlo de una forma que va a ser leído por otra persona y no por usted mismo, porque cuando nosotros escribimos para nosotros mismos, escribimos como nos da la gana, pero cuando es para alguien más, pues lo ideal es cuidar esas palabras que se escriben, ¿listo? Entonces, eso como primera medida, el objetivo general. 2, ya noten, objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Un objetivo específico es cómo voy a lograr paso a paso el objetivo general. Un objetivo general, como bien lo decía Valentina, es una meta. Y el objetivo específico es cómo voy a lograr llegar a esa meta. Entonces, vamos a hablar de 3 objetivos específicos. 3 objetivos específicos. Cada objetivo me va a llevar a lograr llegar a esa meta. Entonces, vamos a tratar de hacer, sí, mínimo y máximo 3. Mínimo y máximo 3 objetivos específicos. Quizás de una y media a 2 líneas. Si puede más, no hay problema. Recuerde que debemos manejar verbos en infinitivo para el general y para los específicos. Nosotros habíamos mencionado lo del verbo en infinitivo. Son aquellos verbos que son acciones que terminan en ar, ir. Por ejemplo, crear, realizar, destinar, y que estos sean medibles, que estos sean aterrizados, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr detectar eso? Por ejemplo, el objetivo de Xiomara es detectar si el flujo si la lejanía del gimnasio está afectando, digámoslo, el flujo de personas del gimnasio, como dice. Entonces, ella, como objetivo general, va a ser digámoslo así, va a ser una entrevista, ¿sí? El objetivo específico, ¿qué será? Realizar. ¿Sí ven? En el verbo en infinitivo dice realizar, o sea, realizar una entrevista que permitirá la información
necesaria para destinar. O sea, ¿sí me entienden, muchachos? Yo no quiero que la palabra AR se repita más de una vez, porque si usted la repite más de una vez, está poniendo otro objetivo. A ver, yo no quiero que se haga confusa la situación. Xiomara necesita indagar si la lejanía del Coliseo afecta el flujo de gente que tendrá el gimnasio, ¿cierto? Eso es claro. Xiomara. Bueno, entonces el objetivo general suyo es indagar. Óigalo bien, indagar. Para indagar, ¿qué necesitamos? Crear un instrumento de medición. ¿Sí lo ven? Crear. ¿Y cuál sería ese? Pues, en este momento podemos decir que usted va a hacer una entrevista. Una entrevista es un documento que vamos a hacer en Word en unos días. ¿Cierto? Entonces, al yo decir crear, estoy diciendo algo que es medible y es verificable. Usted puede darnos cuenta de que hace una entrevista. ¿Sí? ¿Mediante qué? Un formato, por ejemplo. Sería entonces el instrumento de medición, la entrevista. Sí, exacto. Esa sería una forma que la encuesta también se podría considerar un instrumento de medición. Total. Exacto. Es otra herramienta. Es que las herramientas de medición son muchas. Hay una que se llama diario de campo, que es usted salir a observar y escribir lo que ve. ¿Alguien alguna vez ha tenido un diario? Mucha gente lo ha hecho, que escriben lo que sucede en su día. En este caso, esto es algo que usted puede hacer de forma personal. Sale, observa lo que sucede y lo escribe. Esos son datos. Y puede incluir una fotografía, qué sé yo, un clip de video, algo que permita demostrar. ¿Cierto? Entonces, el objetivo específico, por ejemplo, en el caso de Xiomara, sería, entonces, crear una entrevista. Pues no estoy diciendo que vaya a hacer eso, ¿cierto? Es un simple ejemplo. Entonces, crear una herramienta de medición como una entrevista y ponerla en marcha, ponerla en funcionamiento. Eso sería un objetivo específico. Entonces, como vuelvo y digo, crear. ¿Sí? No crear para realizar, para llegar y para indagar y para conseguir. No, porque cada un es una tarea. ¿Sí? Porque crear para conseguir, o el decir conseguir, es que usted va a ir a conseguir, no. Entonces, crear, a ver, ayúdenme ahí. Crear, porque yo puedo decir para obtener. Pues la idea es que no quede con ese verbo en infinitivo ahí otra vez, sino crear una herramienta como la entrevista con una aplicación a 30 personas que pasen por el sector. ¿Sí ven? Eso es un verbo en infinitivo. Eso es, perdón, un objetivo específico que busca resolver el objetivo general. ¿Listo? A ver, Natalia, ¿qué podría ser un objetivo específico para su caso? O un objetivo general. No nos vayamos hasta por allá todavía. Objetivo general. Pues a ver, ¿cuál? Espere. Pues, no sé. Vamos a ver qué piensan las personas. No sé cómo plantearlo todavía. Bueno, entonces ahí va a quedar la tarea. En este momento va a quedar la tarea. Para la próxima clase, yo sí necesito, muchachas, que no me vayan a decir que se les olvidó o que no, que se les pasó por completo. Necesito que la verdad lo hagan. Yo decirles
Tarea. ¿Qué es un objetivo general? 2. ¿Qué es un objetivo específico? No, yo pienso que ustedes no son niñas pequeñas para yo ponerles tareas que van a ir a descargar de internet, copiar y pegar y chao. A mí lo que realmente me interesa es que a ustedes les quede claro que es un objetivo general y que es un objetivo específico, por eso me gasto las casi 2 horas hablando y redundando y hablando del mismo tema, con tal de que pueda quedar claro. ¿Sí? Entonces, la tarea no es investigar qué es un objetivo específico, la tarea es hacer un objetivo específico. En eso se vale que usted consulte qué es un objetivo, un objetivo general, pero haga un objetivo general a base de la pregunta de investigación que usted está creando o que apenas en este momento le surgió la idea de hacer. ¿Sí? La pregunta puede variar esta semana todas las veces que quiera. Piénsela más. Dele un rato. Siéntese con esto, piensa en su pregunta, piensa en el entorno que tiene, en su contexto habitual, cómo afecta, cómo no afecta. Lo del tema del virus, como dicen, no necesariamente tiene que ser eso. El fenómeno puede ser muchas cosas. Quizá hay problemas sociales y culturales dentro de su entorno laboral que no tengan nada que ver con el cuento este del COVID-19. Pero entonces, después de que usted la tenga, va a pensar en un objetivo general, con un solo con un solo verbo en infinitivo y que sea aterrizado, que sea medible, que sea verificable. ¿Sí? ¿Cómo no es un verbo en infinitivo? ¿Cómo no es medible ni verificable? Es como decir, por ejemplo, tratar de conseguir información. Tratar no es un verbo, no es un verbo, no es una acción verificable. ¿Yo cómo puedo calificar que usted trata? ¿Sí? La idea es que usted me diga, no, realizar, crear, entregar, desarrollar. ¿Sí? Al decir desarrollar contenidos que suministren tales y tales cosas. Esos son verbos en infinitivo con un propósito aterrizado. ¿Sí? Y eviten el ir en lo que más puedan. Como les digo, uno por cada objetivo específico. Eso puede ser difícil al principio, pero realmente es con el fin de que usted no agrande el trabajo, porque realmente este trabajo se le puede agrandar todos los kilómetros que quiera. La idea es que sea cerrado, sea conciso y sea preciso. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, pregúntenme lo que quieran, muchachas, que para eso estoy. Ya se nos está agotando el tiempo. Entonces, soy todo oídos. Y todo ojos. No, profe, ahora no. Cuando ya la estamos haciendo, resultan las dudas. Así que pendiente del WhatsApp. Pendiente del WhatsApp. A ver, realmente me parece que es importante que a usted le quede claro, porque realmente pues me interesa que lo pueda aprender a hacer, ¿sí? Esto no es la primera vez que lo va a hacer ni la última vez que lo va a hacer. Perdón, no es la primera vez quizá, pero sé que no es la última, porque a donde usted vaya, si usted por ejemplo tiene pensado en un futuro ir a hacer una carrera profesional a una universidad, créame que con esto la van a recibir, con la pregunta de investigación y los objetivos específicos. Y esto lo tenemos que hacer de forma adecuada. ¿Listo? A ver, Valentina. Señor. Valentina, ¿qué dudas tiene? ¿Qué inquietudes? No, nada. Pues en este momento no. Pero todo lo tengo claro y todo lo tengo fresco. ¿Fue claro? Pero espere la otra semana. Por favor, a ver, Natalia. Nati. No, profe, pues tampoco tengo dudas. Es como sentarse y mirar bien qué objetivo plantear de acuerdo a la pregunta. Sí, exacto. Entonces, como ustedes están en sus casitas, manejan el tiempo de ustedes y buscan el espacio para poder hacer sus quehaceres, entonces puede consultar en internet qué es un objetivo. Ahí le van a decir puntualmente qué es un objetivo, ¿sí? Entonces,
en base a eso lo adapta a su pregunta. También consulten qué es una pregunta. La intención inicial es que la pregunta que ustedes desarrollen tengan que ver con lo que ustedes hacen. Yo no les puedo decir la pregunta porque digamos que yo soy profesional en el área de la tecnología, entonces no le puedo decir un tema de secretariado, de mercadería, lo que sea, porque yo no manejaría ese tema. ¿Cierto? Yo manejo el tema de tecnología. Entonces, ¿quién más que usted misma que maneja el tema y que está sumergida en él? ¿Cierto? Entonces, la idea es que le quede claro de que lo puede hacer, que yo sé que lo puede hacer muy bien. La idea es que usted pueda hacer un objetivo específico, que lo pueda redactar con buena paciencia, ¿sí? Porque pues tampoco es de que en este momento nos sentamos a hacerlo ya para calificar ya, porque pues las cosas no se hacen así. ¿Listo? Pero finalmente les recuerdo de que deben presentarle a esto pues un interés, siéntense, háganlo. Si tienen preguntas, yo les voy a responder. Ahí está el grupo de WhatsApp. Yo les voy a responder en el momento que me quede más fácil. Y nada. Vuelvo y pregunto. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna parte no quedó clara? ¿Necesitan que les retroalimente algún punto en específico? Quedó todo bien, todo claro. Bueno, muchachos, entonces nada. Entonces, si yo les voy a dejar algún documento referente a esto, yo les hago saber por la plataforma Zoom. Quizás les vaya a subir información esta misma semana. Alguna guía ¿A para dónde? esto por el Q10. Ah, Bueno, listo. Entonces, que pasen una feliz tarde y muchas gracias y nos vemos la próxima semana. gracias. Gracias, profe. Bueno, ustedes se cuidan mucho. Chao.